Muy buenos días, compañeras y compañeros. Es un gusto iniciar este último día de las jornadas académicas en la Facultad de Comunicación Social. Y en esta mañana vamos a tener una temática importante sobre comunicación y género. Y para ello tenemos a dos invitadas. Ellas son María José Garrido y su hermana Samantha Garrido. Vamos a iniciar con Samantha. Ella estudió en la Universidad San Francisco de Quito la producción de televisión y medios digitales, así como comunicación ambiental. Es egresada de la Maestría de Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, estudió formación en Geografía Cultural en Friedrich Alexander University y también es egresada de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha realizado varios trabajos de investigaciones, por ejemplo, comunicación e investigación en temas relacionados a género y extractivismo. También ha trabajado como periodista, webmaster, producción de contenidos fotográficos y audiovisuales y como facilitadora en la Escuela de Comunicación Feminista La Ortiga. Ha sido generadora de contenidos comunicacionales, boletines, comunicados, publicaciones en redes, productos audiovisuales, relaciones públicas y además ha sido facilitadora en talleres y capacitaciones. Muchísimas gracias, Samantha, por acompañarnos. Tienes la palabra, por favor. Hola, Pati, hola con todas, con todos. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, qué gusto en esta mañana fría saludarles. Mi experiencia y como la importancia del género como enfoque dentro de la comunicación y también como desde mi postura personal, política y profesional he estado también no solo pensando que el género es importante, sus teorías de género, sino el feminismo como postura, ¿no? Primero me gustaría conversar un poco los cambios que han habido. Claro, vamos 3 años ya, dos de post pandemia, y es una era totalmente digitalizada, una era digitalizada en donde podemos pues notar en nuestro cotidiano los cambios que se han establecido, ¿no? En nuestras relaciones interpersonales, en cómo interactuamos. Ahora todo es a través del celular. Si bien ya venía esto pasando, pues ahora es muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar que la comunicación es todo, ¿no? Es cuando contamos una historia, cuando contamos a lo mejor un chisme, cómo podemos ir estructurando esto en nuestras cabezas y cómo podemos finalmente transmitirlo, ¿no? Y esto lo podemos visualizar en cómo hay memes que están diciendo que nos comunicamos solo en memes. Esto ya nos da pie de cómo la comunicación en muchos sentidos, en muchos aspectos de nuestras vidas se ha digitalizado, ¿no? Y claro, la pandemia tuvo ahí mucho que ver. Claro que sí, por un lado fue un alivio para todas las personas el poder comunicarnos de alguna manera, pero también nos ha enajenado un poco más, ¿no? Eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Em, y bueno, en este sentido, ya hablando como manera muy general, lo que decíamos, la comunicación, cómo afecta, ¿no? Como la comunicación digital y esta transformación que ha habido, este cambio tan grande a solamente estar en medios digitales, pues antes teníamos los medios de comunicación tradicionales, desde donde, claro, podríamos haber escuchado la radio en el barrio, digamos, podríamos haber visto, no sé, bueno, el programa de televisión favorito, pero claro, eso fue cambiando, ¿no? A pesar de que se mantiene, me parece importante mencionar esta transición a lo digital súper acentuada, que si bien viene ya varios años, más de 10 años, más de una década, eh,
Claro, ahora esto lo estoy exacerbando, lo estoy mostrando de esta manera porque esto ha también marcado unas brechas generacionales, pero también unas brechas de género importantes, ¿no? Porque si bien, em, por eso mencionaba que antes teníamos acceso a los medios tradicionales, quizá una radio era lo más accesible para todas las clases sociales, pero claro, hay que entender que las clases también están atravesadas por el género, ¿no? Y el género en este sentido, pues marca ciertas situaciones en nuestro cotidiano, eh, están establecidos por los roles, ¿no? Los roles determinados que se nos asignan por el género que tenemos al nacer, más no es lo que elegimos, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en la pandemia y en adelante hay muchos trabajos se hicieron a distancia, ¿no? Que se pudieron tomar, hacer remotamente, pero esto implicó, bueno, para quienes tuvieron trabajo en la pandemia y quienes han continuado, que no es para todas y ni todas las personas, pero sí es importante remarcar aquí que esta era digital y esta era de pandemia y este trabajo em, remoto ha implicado una carga laboral cotidiana en los trabajos de cuidado de las mujeres muchísimo mayor a la que se les da, o sea, que los hombres han tenido, ¿no? Porque tomemos en cuenta que si una mujer está trabajando en su casa, digitalmente, remotamente, va a tener que hacer mucho más esfuerzo. Es importante remarcar como las actividades del cuidado que hacen las mujeres, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque está determinado por el rol de género que se nos otorga, ¿no? Como lo decía en un inicio. Entonces, ¿cuáles son las actividades de cuidado para quienes no saben? O digamos, tal vez solo recordarlo, las actividades del cuidado es todo un trabajo, ¿no? Que realizan las mujeres en su mayoría, que es, claro, el preparar la comida, el limpiar la casa, el quizás planchar ropa, toda la logística y todo el esfuerzo que hay alrededor de esto, ¿no? Y esto implica mucho más trabajo para las mujeres porque en el caso de una familia o una pareja, pues sabemos que el hombre va a salir a trabajar y que va a tener pues todos estos de alguna manera servicios o estos cuidados los va a tener este, listos, ¿no? Entonces, o para el esposo, los hijos, no sé, dedicarse solamente a su trabajo y no dedicarse a estas cosas de de la casa, ¿no? Y digo cosas de la casa entre comillas, ¿no? Entonces, claro, todo esto que ya venía sucediendo antes de la pandemia, en pandemia se exacerba, ¿no? Eh, pensando en que estamos hablando de comunicación digital, por eso lo menciono. Bueno, eso quería decirlo a manera de introducción. Más o menos creo que me quedan unos 10 minutos. Aquí lo que yo quisiera contarles un poco es sobre mi trabajo en medios digitales feministas, ¿no? Y por qué es importante aplicar esto al trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación digital, estamos hablando de todo el espectro, de cómo podemos contar diferentes cosas en diferentes formatos. Y claro, es hermoso por un sentido porque es un universo de posibilidades. Hablamos de los memes, que es un trabajo importante de comunicación. Hablamos de de los afiches que están elaborados para redes sociales, ¿no? Hablamos de audios. Si nos centramos, por ejemplo, en WhatsApp, que si bien es una aplicación del cotidiano, que no necesariamente está usado con un fin comunicacional profesional, pero sí que puede serlo. Y como inicié esta conversación, la comunicación es cualquier historia que querramos contar, ¿no? Y también es importante saberlo y posicionarnos desde allí que cualquier persona puede hacer comunicación. Claro que hay que formarse, claro que hay que aprender, pero es un oficio finalmente, ¿no? Eh, y finalmente, como todo el tiempo somos seres de mucha comunicación, de mucha habla,
tenemos una cultura del habla, ¿no? Entonces es importante saber que todas las personas podemos comunicar. Eh, y que sabemos hacerlo, ¿no? Entonces, retomando lo que estaba diciendo, si tomamos, por ejemplo, WhatsApp, tenemos memes que compartimos, tenemos audios, tenemos videos, allí ya tenemos tres formatos de comunicación. Em, si hablamos, bueno, ya de redes sociales, tenemos ya este formato de video que son los Reels, que se puede utilizar en Instagram, en TikTok. em, Aquí me parece súper importante porque se ha mediatizado lo digital. Entonces, em, ¿por qué es que tiene que transversalizar un enfoque de género y un enfoque también feminista? Es porque, claro, estamos todo el tiempo contando cosas y es súper, em, si bien el Internet o lo digital, como decía hace un momento, es un universo de posibilidades, este, también es un universo de posibilidades de violencia, es un universo de posibilidades de agresión, de acoso, o sea, es complejo porque no hemos logrado en estas últimas décadas poder terminar de politizar el Internet. Hay muchas corrientes que hablan de fuentes libres, de poder compartir la información, que es lo importante, algo maravilloso del Internet, que tenemos acceso libre a la información, pero no hemos podido discernir esa libertad, discernir cuál es el contenido que queremos compartir, discernir cuál es el contenido que queremos consumir. Finalmente, también es súper violento cómo nos imponen contenido, cómo nos imponen este... qué es lo que tenemos que consumir. Y en ese qué es lo que tenemos que consumir, tenemos contenidos muy machistas. Podemos tener indiscriminadamente, por ejemplo, pornografía y sin que queramos consumirla. Y eso también ya nos da paso a hablar, a politizar por qué es que está ocurriendo eso, ¿no? Cuál es nuestro derecho, pero hasta dónde llega también el derecho de otra persona, para consumirlo, ¿no? Entonces, si bien los enfoques o las teorías de género nos hablan de que podamos, por un lado, identificar nuestros roles asignados al género, en que podamos también identificar cuál es nuestra expresión de género, eh, es un abanico de teorías, ¿no? Donde podemos hablar sobre todo de cómo tomar en cuenta las diferentes expresiones de género, ¿no? Y allí puntualmente aterrizando a lo que nos compete ahorita, que es la comunicación, allí sí es súper importante que siempre seamos en el lenguaje inclusivas. Entonces, utilizar siempre un lenguaje que incluya a todas las personas y que no solamente hable de todos, porque allí no están incluidos eh, géneros diversos, allí no están incluidas personas no binarias. Entonces es súper importante hablar de todas, todos y todes en realidad. O por otro lado, podríamos hablar en el lenguaje que utilizamos de todas las personas. Eso ha sido importantísimo. Ahora, porque yo también subrayo y es importante para mí ten- postularme desde el feminismo, porque ya no solamente estamos hablando justo de todas y todos, ¿no? Finalmente lo que estamos buscando es nuestro acceso a los derechos también en lo digital, también en la comunicación. Entonces, el feminismo, más allá de la corriente de la que vengamos o con la cual nos sintamos afín, ya sea por coyuntura, por temporalidad, ¿no? Hay varias corrientes feministas, hay varias posturas, pero en el fondo lo que se busca es la inclusión de derechos, que tengamos un acceso más equitativo, las mujeres también a los medios digitales. Y al decir acceso, tal vez suena muy abstracto, muy general, pero acceso, pues un acceso no violento, acceso no solamente impuesto en fotografías erotizadas o sexualizadas, un acceso a los medios digitales, a la información, a los medios de comunicación, que no sea solamente desde una objetivización de los cuerpos, un acceso en donde podamos poner nuestros criterios, donde podamos poner nuestras voces,
en donde podamos hablar de las cosas que a nosotras nos interesan, porque eso también es una violencia de género atravesado en lo digital, en la información, en los medios de comunicación. Se impone agenda, ¿no? Se impone una agenda donde que se cree que todo el mundo, todas las personas vamos a estar interesadas cuando no necesariamente es el caso. Y también es importante allí decir que hablar de cocina no es un tema que les compete a las mujeres y que nos va a interesar solo porque somos mujeres. Y esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de temas que nosotras pongamos, que nos interesen, que estemos pensando, que estemos viviendo en nuestras cotidianidades, ¿no? Eso es importante. Y claro, yo, la verdad es que he mezclado un poco de todo, pero finalmente lo que quería contarles era mi experiencia en el trabajo de los medios digitales desde el género y desde el feminismo, ¿no? Entonces, lo que quería, como ya para ir cerrando, decirles es que cuando se habla desde el feminismo y desde el género, lo importante en mi trabajo ha sido poner las historias de las mujeres, por eso hablaba yo hace un ratito de la agenda, en el centro de, en el centro de lo que voy a contar, en el centro de la historia. Y eso no lo estoy diciendo desde un lugar, desde el esencialismo para nada, sino el poder dar un lugar, dar una voz y dar esta postura distinta en donde no hablo solamente de hombres o de temas que la política cree que están en la coyuntura, no, porque si yo no puedo, por ejemplo, comprar arroz este día en mi cotidiano, también es político y también deberíamos estar hablando de eso en las noticias, ¿no? Porque claro, eso me va a tocar un montón de temas en mi vida cotidiana. O sea, quiere decir que yo no he tenido trabajo esta semana, quiere decir que yo este día sin arroz no voy a poder dar de comer a mis hijos, a mi perro, a lo que sea, ¿no? Entonces sí es un tema complejo que abarca la educación, lo político, lo económico, todos estos aspectos, ¿no? Y por eso es importante, ha sido importante para mí posicionarme desde este lugar, porque pues es diferente por un lado, pero también tiene que existir, porque hay que hacer una contraparte a los medios hegemónicos de comunicación, a las narrativas hegemónicas de comunicación. Em, y bueno, no me da mucho más el tiempo para ahondar en las narrativas hegemónicas, pero no quería dejar de mencionarlas. Em, yo creo que se me está acabando el tiempo. Em, no sé si vamos a tener preguntas ahora o más adelante, Pati, cuéntame, por favor. Yo creo que las preguntas podemos hacerlas al final. Muchísimas gracias, Samantha, por tu participación. Y ahora vamos a recibir a María José Garrido. Ella es historiadora por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco de Argentina. Es máster en Historia Andina por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es maestrante de Historia Pública y Divulgación Social de la Historia, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Sus líneas investigativas son historia cultural, historia de la ciencia, historia intelectual y de género. Ha realizado investigaciones y publicaciones sobre movimiento estudiantil y revistas culturales en los 70, mujeres en la educación superior, proyectos de historia política y curaduría histórica en museos. Actualmente trabaja en procesos de investigación y curaduría de los museos de la Casa de las Culturas. Bienvenida, María José. Muchas gracias, mil disculpas con todos y todas y todes. Buen día. Estamos con serios problemas de internet por el barrio, así que estamos ahí haciendo lo posible por estar conectadas. Sí, sí se escucha bien, ¿verdad, Pati? Sí, todo bien. Ya, chévere. Bueno, para empezar, bueno, saludos a todos. Veo bueno, más que caras conocidas, veo conectado a colegas, amigos, a grandes periodistas, a grandes intelectuales. Así que, bueno, esperamos que esto sea más bien una conversación, unos recordatorios, porque, bueno, son temáticas que ya están en las agendas académicas hace algún rato ya.
Entonces, en ese sentido, y un poco retomando lo que Sami viene hablando, pues he intentado yo como historiadora tratar de hacer un cruce entre, bueno, pues unas nociones generales, digamos, de género, el periodismo y la historia, ¿no? Como prácticas profesionales. Entonces voy a compartirles una pequeña presentación. Ya. Bueno, entonces, digamos, bueno, un poco como Sami ya explicó, ¿no es cierto? Es una definición bastante amplia, la que yo voy a usar, definiendo el género como la percepción que cada persona experimenta en su subjetividad cuando se identifica y se expresa sexual, afectiva y corporalmente, ¿no? Estamos hablando de un gran abanico de diversidades, mujeres, hombres, niños, niñas, o no binarios, ¿no es cierto? También, bueno, es conocido solamente como un recordatorio que es en las sociedades contemporáneas en donde las relaciones de género se han vuelto desiguales o han ahondado en las desigualdades y jerarquías entre las diversidades, ¿verdad? Las desigualdades se manifiestan en roles, representaciones, actitudes, expresándose en violencias y discriminación, ¿no es cierto? Perdón. Bueno, las asimetrías de las relaciones de género se fundamentan en roles y representaciones masculinas, donde lo masculino es más valorizado o se valoriza por sobre lo femenino. Entonces, bueno, un poco partir de este concepto para plantear, ¿no es cierto?, las prácticas profesionales dentro de las ciencias sociales, y sobre todo cómo, bueno, también ya un poco hablo de esto, Sami, cómo visibilizar este sistema asimétrico y discriminatorio, digamos, y proponer desde la práctica profesional perspectivas y prácticas y representaciones que problematicen y que dé espacios para las diferencias en igualdad de condiciones, ¿no? En este sentido, me parece que es importante indagar y reconocer en qué momentos históricos estas diferencias se institucionalizan y profundizan, ¿no? En ese sentido, me parece que la historia como ciencia social puede ser un aporte, ya que cuenta con un campo muy amplio de espacios, tiempos, lugares para poder, de alguna manera, encontrar ahí los procesos históricos, los tiempos en los que las desigualdades del patriarcado y especialmente en el siglo XIX, como hay un proceso de donde cuando el discurso científico toma las diferencias, digamos, de los cuerpos, las naturaliza, las esencializa y las pone en el orden de lo biológico, ¿no es cierto?, para ahondar con estas discriminaciones, por ejemplo. Este sería un ejemplo que acabo de hablar, ¿no? Bueno, en el sentido de cómo veo yo el periodismo, por supuesto, como alguien que no está en el campo, pero que he podido tener aproximaciones, ¿no es cierto? Pensar estoy hablando, definiendo un periodismo como un periodismo comprometido con un enfoque de género, ¿qué buscaría, no? Comprender dónde se instalan discursivamente las desigualdades al tiempo que hace un intento por no reproducir en sus narrativas estos roles, estas representaciones, actitudes, valores y valores sociales que ahonden en las violencias y en las discriminaciones con mujeres, niñas y diversidades sexogenéricas, ¿no? El periodismo entendido como un oficio de obtener y difundir información de diverso tipo con algún interés para sectores de la sociedad y que circula a través de distintos medios de comunicación. El producto periodístico siempre es una versión de la realidad, es una versión de las múltiples y posibles versiones de la realidad. Pero, digamos, ¿no? Entendemos desde un periodismo comprometido que su función social ideal es proveer de información veraz. ¿Qué tienen en común el periodismo y la historia, no? Está hablando desde un lugar o un tiempo de enunciación que es el presente, y obviamente los historiadores, las historiadoras tenemos nuestro tiempo definido en el pasado. Sin embargo, tienen abordajes similares, por ejemplo, el uso de fuentes, donde utilizamos ciertas metodologías de contrastación, de verificación,
para poder tener una información diversa que busca en la medida de lo posible lo veraz, no más no la verdad, como seguramente se ha discutido a lo largo de este seminario y en la propia facultad. Otra intersección o lugar posible de encuentro es el uso de testimonios y de la historia oral, también como fuentes directas en relación a los diversos subalternos, y en este caso, si estamos hablando sobre temas de género, tiene que ver con la voz también de mujeres, niñas y diversidades. Como decía hace un ratito, ¿no es cierto?, la búsqueda de la veracidad, más no de la verdad. Esto es importante recalcar, ¿no es cierto? Ya no estamos en un paradigma de búsqueda de la verdad como en el siglo XIX o principios del XX. También algo importante que comparte el periodismo y la historia, sobre todo la historia reciente, que puede utilizar este tipo de fuentes de la historia oral, los testimonios, ¿no es cierto?, es también la búsqueda de un proceso, es decir, no solamente informar sobre un evento puntual y descontextualizado y finalmente desinformado, sino un proceso que esté buscando cuáles son los antecedentes, dónde se originan, qué tipo de proceso social se quiere informar o analizar. Buscar el contexto, no solamente nuevamente los hechos aislados, y al mismo tiempo tratar de vislumbrar ciertas consecuencias a situaciones sociales, ¿no es cierto? En este sentido también es importante otro lugar de intersección, es el lugar que se le da la interpretación crítica, ¿no? Si sabemos que es una versión de la realidad, la aproximación que buscaría un periodismo, digamos, comprometido con minorías, con subalternidades, con un enfoque de género en este caso, es poder hacer una interpretación crítica de la realidad. ¿Cuáles son los aportes entre historia y periodismo? Es decir, más allá de estas intersecciones, ¿no es cierto? Me parece que son dos espacios que se pueden nutrir digamos, mutuamente, ¿no? Sobre todo, bueno, más desde la historia, que es desde el lugar, mi lugar profesional. Podríamos decir que la historia tiene como fuente de información los archivos, ¿no es cierto? Hablar desde una historia situada y contemporánea, es decir, sabiendo que su interpretación estaba basada en las posibilidades enunciativas del presente, pero también tiene ciertas herramientas, repito, como las políticas de la memoria, el uso de los archivos, un uso crítico y contextual de los archivos. Y por otro lado, el periodismo permite, digamos, a la historia cuando necesita ejercer el oficio de divulgación, ¿no es cierto? Este diálogo, ¿no es cierto? Que desde el pasado, o sea, perdón, al revés, que desde el presente puede ir a dialogar con el pasado, ¿no? Al enunciarse desde el presente, es posible pensar distintos tipos de lenguajes, ¿no es cierto?, que el periodismo maneja, como por ejemplo las crónicas, las reseñas, las biografías, ya. Entonces, bueno, este es como solamente como comentaba, el inicio de un diálogo en donde las distintas herramientas de la historia podría aportar, en este caso al periodismo o a la comunicación social, para tener, digamos, una perspectiva temporal que que permita comprender dónde se configuran ciertos procesos sociales que en el presente tenemos, digamos, las consecuencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, varios procesos de institucionalización como decía antes, del saber, el saber médico, por ejemplo, los saberes científicos, los intelectuales que generan una discursividad en Ecuador de la primera mitad del siglo XX, permitieron, ¿no es cierto?, hacia fines más o menos década del 40, 50, instalar una discursividad
discriminación mayor aún. Bueno, fue un proceso, no quisiera ahondar porque no es del tiempo ni la situación, pero por ejemplo, como en la década del 30, 40, 50 hay un proceso de conservadurismo extremo en Ecuador, y esto puso y coayudó a que se dé un lugar a las mujeres esencializado, un lugar a los ámbitos privados, a una forma de comprender la maternidad, y sobre todo a señalar o a marcar en el cuerpo, en los cuerpos, las diferencias sociales. Entonces, bueno, pues un periodismo informado, según la temática que requiere, puede hacer uso de distintas herramientas de la historia para indagar el origen o el desarrollo o los problemas que históricamente han devenido así. Y solamente recalcar y volver a comentarles, ¿no? Como justamente desde nuevas tendencias de la historiografía, en un afán de promover la divulgación de sus contenidos, requiere del apoyo interdisciplinar, como por ejemplo del periodismo, para tener unos lenguajes accesibles al presente, ¿no? Poder salir de la academia y de las efemérides para poder, o del discurso didáctico, de la historia didáctica de la historia, para poder tener un alcance a necesitado, y hace muy buena liga con el lenguaje periodístico para poder tener una mayor difusión de sus contenidos. Eso es un poco lo que yo quería contarles hoy. Y bueno, Patti, me parece que podríamos como por ahí hacer un poquito de diálogo, o si hay algunas preguntas en nuestras audiencias. Así es, muchísimas gracias, María José. Y vamos a dar paso al diálogo, como bien lo has dicho, o si es que hay preguntas o comentarios, adelante, por favor. Sí, buenos días, colegas, compañeras, compañeros, Majo, Samantha, qué gusto escucharlas. Mi pregunta, bueno, está dirigida a las dos, quizás más particularmente a Samantha, en el sentido de, bueno, cómo contrarrestar en el ámbito digital estos discursos de odio, ¿no? O sea, estos discursos antifeministas que, qué sé yo, que por algo que uno consideraría tan simple y básico como el uso del lenguaje inclusivo, desatan unas violencias impresionantes, ¿no? O sea, pienso en ciertos youtubers antifeministas como Manuel Danan o Agustín Laje, este último que incluso fue invitado como si fuera un personaje académico por una universidad en Guayaquil a dar una conferencia. Entonces, ¿cómo contrarrestar estas manifestaciones de odio y de violencia contra las mujeres, contra los feminismos, que además a veces incluso surgen desde el seno de la propia academia, amparados en cuentas falsas, se publican una serie de violencias y de fake news que, claro, a veces tienen mucho eco entre gente muy joven, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un contrapeso de esa comunicación, digamos, de violencia y de odio? Gracias, Gerardo, por tu pregunta y comentario. A mí me parece que es difícil, ¿no? Y muchas veces da tantas iras o indignación que quieres engancharte y responder y de alguna manera decir que esta verdad que se está proponiendo es la verdad, ¿no? Puede ser, es un camino, pero finalmente no creo que nos lleve a nada, ¿no? Porque una persona que está poniendo allí su desacuerdo difícilmente está proponiendo un diálogo, ¿no? Está imponiendo justo su verdad, su punto de vista, ¿no? Me parece que allí es más importante como darle la vuelta, digamos, en mi experiencia también, darle la vuelta y poner en el centro de nuevo a las personas a quienes
queremos representar o que se sientan, más bien que se sientan representadas de lo que decimos y darle la importancia a eso, ¿no? Entonces, como mucho más importante el asentar o el reafirmar, el que yo pueda decir hola a todas y a todos, porque alguien le va a hacer sentir incluida o incluido, que quedarme con la persona que expresó su malestar, porque quizás, no sé, no está acostumbrada al todos y eso es lo que le parece bien. Sin embargo, me parece más importante concentrarnos en las personas a quienes se nos ha excluido históricamente, ¿no? Entonces, lo que yo propongo en este caso es no darle la importancia a la persona disgustada, sino seguir reafirmando y seguir dialogando con quien sí quiere hablar, con quien sí quiere ser incluida, incluide en la conversación, porque es una deuda histórica también, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como comunicadores y comunicadoras, poder, porque no desde un lugar de poder para nada, ¿no? Sino como el generar un espacio donde haya un encuentro, más que nada el encuentro. Hola Gerardo, qué gusto escucharte. Bueno, finalmente la pregunta es, ¿qué se quiere conservar? Para mí la pregunta es, ¿qué se quiere conservar con un lenguaje, no? O sea, si sabemos que el lenguaje es una estructura cambiante, históricamente cambiante, ¿qué es lo que se pretende conservar cuando se quiere mantener una gramática? Se recurre, ¿no?, al orden de la gramática y el lenguaje para señalar que esto es políticamente incorrecto, que esto es que el lenguaje no es así, que no responde a las reglas gramaticales. Y claro, ahí a mí se me ocurre incluso que el plantear como el lenguaje histórico es cambiante. O sea, si nosotros leemos, no sé, la forma de escritura de Simón Bolívar, por decir un ejemplo de un héroe, de alguien sumamente respetado, de un ícono, de un personaje incuestionable, digamos, en términos y el lenguaje que tenemos en mente a esa tradición que el lenguaje que es un clivaje, el lenguaje ha terminado siendo un clivaje de esta necesidad exacerbada en el presente de conservar un orden que es puesto en cuestión cuando uno se refiere a otra manera, que en muchos casos el propio lenguaje permite la expresión todos, todas, por ejemplo, y también hay malestar, ¿no? Y es un malestar que rebasa toda capacidad de comprensión racional, si se quiere, ¿no? Me parece que en gran parte es porque desestabiliza este pensamiento hegemónico, como decía Sami hace un rato, de que tiene que haber una designación biológica, sexogenérica, o sea, según tu lugar de nacimiento, según tu cuerpo, y ese es el orden que representa ese lenguaje, ¿no? Esa biologización de la diferencia y es el combatir, digamos, o digamos, desde distintos espacios. A mí me parece que justo el espacio ético académico es uno de los espacios donde uno puede empezar a hacer cambios, ¿no? Y a veces ni siquiera, digamos, personalmente yo no uso sistemáticamente un cambio de lenguaje, pero cuando se enuncia ese cambio produce una reacción que en el mejor de los casos podría invitar a una reflexión, ¿no? Muchas gracias. Tenemos también una mano levantada de Milena Almeida. Adelante, Milena. Hola, qué gusto. Tenía sobre todo algunos temas que creo que bastante interesantes que podríamos abordar sobre las construcciones de narrativas históricas que les has mencionado, María José, y me apunto mucho sobre todo algo que tú has dicho desde cómo generar sobre todo desde esta voz de la narrativa eh, el colocarle sobre todo en el sujeto de enunciación que tiene que ver sobre todo con la carga simbólica y el valor eh, que recoge sobre todo los procesos, el proceso histórico. Y ahí me queda, por ejemplo, ciertos ámbitos en los cuales he reflexionado mucho, pensando sobre todo en el tema de la reflexión académica y la universidad,
cómo seguimos recurriendo al tema de la monumentalidad, tú decías de las efemérides, de algunos ámbitos en los cuales tenemos estos reconocimientos como placas y demás, pero pierde sobre todo el valor de la palabra y de la acción política, sobre todo de ciertos sujetos, ¿no? Entonces ahí sí me gustaría como mirar dentro de tu proceso de reflexión estas experiencias que se mira sobre todo desde esta construcción de la historia, especialmente mirando a los sujetos subalternos. Una de las ciencias sociales más conservadoras es la historia, ¿no es cierto? Justo por lo que necesita ser conservado. Y este lugar decimonónico de lo heroico y lo monumental, ¿no es cierto? Ha dejado desde el sistema escolar incluso fijado este sentido de lo histórico, ¿no? Entonces, desde las ciencias sociales del presente, cuando se recurre a la historia de esto, es fechas, nombres, es una inercia, digamos, socioeducativa que ha tenido la disciplina histórica, y que no es casual digamos, en momentos históricos o, o presentes más conservadores, que se recurra a la historia, así como en todas las ciencias sociales, digamos, justo yo mencionaba esta forma contemporánea y situada de ver la historia, que es una manera de alguna manera autorreflexiva de la historia, saberse que se enuncia desde un presente, que no hay forma, digamos, de pensar la historia por fuera de nuestro presente, en el sentido de cuáles son también esa disputa de significados que recorre al presente, ¿no? Entonces, desde ahí ya está pensándose una historia crítica en donde estos procesos, es decir, ninguna ciencia social, ninguna enunciación del presente parte del presente mismo, ¿no? O sea, sí hay una tendencia a pensar que las cosas acaban de ocurrir, pero finalmente son el resultado de procesos de distintas duraciones, con distintos matices, digamos, no necesariamente desde una linealidad. Estoy pensando en Walter Benjamin o en Foucault cuando hablan de estos procesos como destellos o como, digamos, a contrapelo de esta historia, como una narración sin fisuras, ¿no? Entonces me parece que el girar hacia el pasado desde una perspectiva crítica, lo que permite es una densidad en los contenidos y una, digamos, complejidad en los contenidos del presente, que digamos, un aporte valiosísimo que tiene la historia. No sé si es que, Mile, te contesté, pero me parece que pensar en esta historia crítica es importantísimo. Cualquier ciencia social es como casi una condición sine qua non empezar a ver ese pasado de una forma más compleja. Gracias por tu respuesta, María José. Tenemos una pregunta también de Carmen Gijón. Adelante, Carmen. Hola, buenos días. Justamente estaba escuchando esta parte sobre el lenguaje inclusivo y cómo el lenguaje está en constante cambio. Y sí, me dejó pensando un poco la reflexión que hiciste sobre la enorme resistencia que genera. Hace poco estaba releyendo y también trabajando en clase con una obra maravillosa que creo que es el emblemática en el idioma castellano, sin duda, que es el Quijote. Y claro, el personaje del Quijote, toma un lenguaje que para su época resultaba arcaico y lo hace con una intencionalidad súper clara, ¿no? Entonces, y es una de las características que se alaba de la obra, justamente es esa ruptura en el lenguaje que tiene el personaje. Entonces me parece, sí, ahí me pareció incluso aún más curiosa esta reticencia a un cambio social actual. Eso, solo eso. A mí me parece interesante también
por ejemplo, la posición de Paul Preciado con respecto al lenguaje inclusivo, ¿no? Él plantea, bueno, no lo plantea para el lenguaje, pero digamos, yo tomo esta reflexión de él cuando él pregunta, ¿quién incluye a quién? O sea, normalmente es el Estado el que incluye a alguien, un grupo de poder que incluye a esos otros, digamos, incluso lo inclusivo remite a una situación y a una relación de poder asimétrica, ¿no? Entonces, me parece que es muy decidor de estos tiempos que una palabra pueda detonar, o sea, el uso de la E pueda detonar pasiones tan encontradas y gente que puede matar por esto. O sea, bueno, no sé si es literal, pero metafóricamente yo he tenido rupturas con amistades porque realmente es inconcebible esto a ese punto, ¿no? Y en las redes no, vemos esos odios exacerbados. Entonces, más bien me parece que es preguntarse qué pasa, ¿no? Porque es ese el lugar en donde hay una eclosión de significados y de disputa de significados. Entonces, me parece que ver ahí el punto de que está, para mí me parece que lo que está es cuestionando este sistema que funciona tan bien de la biologización de las diferencias, ¿no? Como decía, tiene un proceso que es justamente desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde la ciencia tiene su punto más álgido y la producción intelectual y el positivismo particularmente. No se te escucha, María José. Estas subalternidades. Entonces, en ese sentido, también me parece que hay muchísimas propuestas en el presente, quizás no se divulgan tanto con respecto al lenguaje. Pensar, por ejemplo, en un lenguaje que no necesariamente tiene que cambiarse radicalmente y políticamente correcto con todas, todes, ¿no es cierto? Siempre, pero el hecho de que ya signifique un lugar en el que tenemos que discutir, que signifique un malestar o una molestia, digamos, vale la pena no solamente pensarlo, sino activarlo, ¿no? Conscientemente, esto siga siendo un lugar de discusión y de La discusión. Y es que el lenguaje, les ponía el ejemplo de los memes, a mí me parece una forma brillante que las personas en el cotidiano han encontrado para comunicar cualquier cosa, ¿no? Entonces, pensarnos como una imagen no necesariamente tiene género, ¿no? A veces sí, claro que sí, son construcciones, puede ser un collage, puede ser algo muy kitsch, puede ser muchas cosas, por supuesto, pero finalmente también son formas de expresión este, que se están discutiendo lo no binario también. Me parece súper importante traer aquí esta discusión porque, claro, hay personas que no se sienten cómodas con solo el él o solo el la, o hay una transición entre lo que puede ser encasillado, ¿no? Entonces me parece que hay formas de expresión desde la comunicación, desde el arte, que el arte todo el tiempo está comunicando, que se está planteando en sí misma esta ruptura o este cuestionamiento, o solamente el no decir nada, también es bien interesante todo lo que podemos sacar de allí, ¿no? Muchas gracias, Sami y María José. Y tenemos también una pregunta o un comentario de Walter Jimbo. Adelante, adelante, Walter. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, te escucha. Ya, ok. ¿Cómo están, compañeras? Bueno, yo quisiera más bien escuchar una apreciación suya acerca de este proceso electoral, ¿no? Bueno, una cosa de las que se destaca es que se terminó, para mí, ¿no? Banalizándose el voto femenino, al decir que, o mediante la imagen que construyeron del nuevo presidente, ¿no? De Daniel Noboa. Bueno, pues se le veía por ahí con modelos y todo eso, ¿no? Se construye una imagen de un hombre respetuoso, triunfador. Bueno, pero resulta que en los resultados de las elecciones, el voto femenino va orientado
hacia Daniel Noboa, perdón, específicamente. Entonces, solamente eso quería hacer. ¿Cuál es su percepción sobre este hecho? Bueno, me parece que no, no necesariamente hay una relación ahí entre género y resultados electorales, ¿no? Me parece que sería un análisis totalmente reduccionista pensar una cosa en relación a otra, digamos, proporcionalmente. No tengo las cifras, no las revisé como quizás tú lo has hecho, pero me parece que es más un proceso que tiene que ver con el presente político más que con digamos, con lo que estamos como conversando sobre, digamos, las posibilidades de pensar el enfoque de género como un eje transversal de la ética periodística, ¿no es cierto? Me parece que es el ámbito de un análisis mucho más general sobre la política contemporánea, ¿no? Eh, Me parece que, digamos, y en ese sentido yo no me animo a hacer una, digamos, explicación o un análisis coyuntural. Seguro que hay profesionales que están como pensando la coyuntura de una manera mucho más, digamos, con mayor contenido y criterios de lo que yo puedo formular ahora mismo. De todas maneras, me parece que en términos así procesuales, o si se quiere históricos, hay una arremetida del conservadurismo muy fuerte, ¿no? Y me parece que tenemos muchísimos autores para pensar cómo la fragilidad y la precarización de la vida y de las relaciones laborales han hecho que sea muy difícil, digamos, aceptar ciertas transformaciones. Ya Rita Segato lo hablaba, ¿no? Como la precarización de las vidas de esta sensación de pérdida de el acceso al trabajo por parte de muchísimos hombres, hace que genere un enojo muy grande. Lo voy a simplificar, por supuesto, simplificando, es un análisis mucho más profundo, pero que haya una especie de llamado a volver a conservar una imagen posible, ¿no? Sí, con la dificultad profundos, pero el llamado a un orden conservador nos está hablando lo mismo que estamos conversando sobre el tema del lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere conservar? ¿Qué estructuras? ¿Qué precarización de la vida nos está apelando a que algo se ha perdido? ¿No? Esta imposibilidad justamente de la densidad del contenido, de una explicación crítica, unos enfoques que puedan permitir ver desde distintos aspectos la realidad, hace que en la política esto se manifieste también, una posible lectura, ¿no? Bueno, de acuerdo con mi hermana, creo que corresponde a un análisis muchísimo más amplio y que finalmente a lo que nos corresponde en esta conversación podríamos ir tomando quizás ciertos elementos, pero que no son tampoco concluyentes, no son elementos de una campaña comunicacional que tuvo el candidato y que llevaron quizás, como dice mi hermana, al orden conservador que estuvo apelando en las personas, ¿no? Entonces ahí sí es interesante hacer un análisis de estos elementos, de cómo él mismo se presenta, de qué mensajes estuvo transmitiendo, pero sobre todo el cómo, cómo elige tratar estos mensajes. Entonces yo solamente quisiera como poner sobre la mesa, más allá de darte una respuesta, sino poner sobre la mesa los elementos que podríamos analizar desde un enfoque de género y comunicacional. Es que claro, candidato Noboa estaba presentándose justo desde un lugar muy, muy tradicional, muy conservador, y lo que quisieron contrarrestar o contraponer fue estas denuncias que se le hicieron desde su ex esposa, ¿no? Su expareja. Entonces, ahí sería interesante ver si es que hubo en cualquiera de estas dos posturas un enfoque de género o simplemente fue un pleito político
o simplemente fue el generar polémica porque sí, no, o sea, habría que saber entender, profundizar cuál es el mensaje de fondo de la ex esposa, si es que realmente ella quería postularse desde un enfoque de género, buscando una equidad, buscando reparación, o finalmente solo era una forma de desprestigiar, ¿no? Y por supuesto que Novoa lo que hace es todo el tiempo apelar a su lugar de ser este hombre joven, pero conservador, con su matrimonio y todo lo que estaba mostrando hacia afuera, ¿no? Entonces, como finalmente lo que hizo fue desde muchos lugares ignorar esta posibilidad de diálogo, de todo este abanico de lo que es una brecha de género, lo que es una discriminación, lo que es violencia de género, bueno, un montón de cosas, ¿no? Finalmente no se habló de esto en elecciones. Entonces, ahí sí podemos también tomar este elemento como análisis desde un enfoque de género comunicacional muy general, ¿no? De su campaña electoral. Eso. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí se está terminando el tiempo de participación de ustedes. Abrazarles como siempre, Sami, María José. Muy enriquecedora su conferencia del día de hoy, y les agradezco también a los compañeros y compañeras docentes que nos han acompañado. Karina Gracias, Granja, Pati. Gracias, Pati. gracias, Chao. gracias también. Un abrazo.